hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con los temas de doctrina básica. Hoy nos toca estudiar el tema número 5 de su manual. Usted, si lo tiene impreso, lo tiene en su computadora, usted puede revisar ahí y vamos a estudiar unos puntos con relación a este tema. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a la fuente de tu palabra. Por favor, abre nuestro entendimiento, que seamos tierra fértil y demos fruto al 100%, el que tú esperas de nosotros. Por favor, Espíritu Santo, revélanos los secretos escondidos en la palabra de Dios. Podamos llevar a la práctica cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, como les decía, nos toca el tema número 5. Y en el tema número 5, página 12, se llama la renovación
de la mente. Y ahí usted puede ver que se menciona el versículo de Romanos 12:2. No los vamos a leer completamente, solo vamos a hacer mención de lo más importante que nos va a ayudar para entender el tema de hoy. En Romanos 12:2 dice: no os apartéis, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y usted puede ver ahí en su manual que el término transformar, del griego metamorfó, significa transfiguración, conversión, transmutación, cambio o mudanza. Nosotros como cristianos debemos renovar nuestra mente, y al renovar nuestra mente implica que debemos desadaptarnos del mundo, renovar la mente y transformarnos. Y a la hora de hacer esto, experimentamos la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. La manera de vivir depende de la manera de pensar, de la forma de pensar. Y hay un detalle: el enemigo usa una mente contaminada para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso lo encontramos en Isaías 5:20 al 21, 5:20 al 21. En el siguiente párrafo de su manual usted puede ver que ahí menciona la relación de la mente con el alma, y vamos a ver algo con relación a esto. La mente es la puerta que comunica al cuerpo, al alma y al espíritu. Cuando creemos y aceptamos a Jesús como Salvador, entra el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Ahí inicia un proceso de limpieza para remover toda contaminación que traemos del mundo, para luego implantar los principios del reino de Dios. La palabra renovar, podemos ver ahí en su manual, significa llevar algo a su estado original. ¿A qué tenemos que parecernos? ¿Qué diseño tenemos que tener? La mente de Cristo. Debemos tomar el diseño original, que es la mente de Cristo. Vamos en el siguiente párrafo, habla de metanoia. La palabra arrepentíos, que se menciona en Mateo 4:17, se traduce del griego metanoia, que quiere decir cambio de mente. Después de una metanoia viene una conversión, y eso se menciona en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. La conversión se hará evidente cuando hay un cambio de mente y la naturaleza vieja muere. Por eso los pensamientos de algunos cristianos fluctúan entre una mente carnal que sirve al pecado y una mente espiritual que sirve a Dios. En conclusión, diremos en este párrafo: arrepentimiento es cambio de forma de pensar. Conversión es cambio de forma de actuar. Nos vamos al siguiente párrafo y ahí nos menciona de la mente enajenada. ¿Qué es una mente enajenada? Pasarle a otro el dominio de algo. Estar bajo el dominio de las tinieblas. ¿Qué es una mente enajenada? Es una mente embriagada. Y hay pecados terribles que se cometen bajo efectos de la embriaguez. Y ese ejemplo lo vemos en Génesis 19, del 30 al 38. Una mente enajenada se distrae, se embeleza. El enemigo distrae al hombre para que se adapte para que se aparte de las cosas de Dios. Si nos vamos a Lucas 15:17, dice: volviendo en sí. ¿Quién volvió en sí? Fue el hijo pródigo. Nadie puede volver en sí si no es por un toque del Espíritu Santo. Luego nos vamos al siguiente párrafo: la mente entenebrecida. ¿Qué es una mente entenebrecida? Es una mente que está llena de tinieblas a causa de la ignorancia y dureza del corazón, nos dice Efesios 4, del 17 al 24.
El objetivo central del enemigo es cegar el entendimiento del hombre, para evitar así que la luz del evangelio alumbre. 2 Corintios 4:4. ¿Cuál es el campo de batalla? El campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde el enemigo constantemente tira dardos. Pero Dios nos ha dado una armadura espiritual. Y eso lo encontramos en Efesios 6, del 13 al 17. La coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Aquí necesitamos el escudo y el yelmo y la espada que nos servirá para batallar contra esos dardos que el enemigo lanza. Luego nos vamos al siguiente punto: los miembros sometidos bajo una mente renovada. La ley de Dios en nuestra mente constantemente pelea contra la ley en nuestros miembros, dice Romanos 7:23. La mente renovada no le permite a la ley de los miembros actuar desenfrenadamente, Romanos 6:16. Un ejemplo es, el pueblo de Israel ya era libre físicamente, pero en su mente aún estaban en la esclavitud de Egipto. ¿Dónde encontramos esto? Números 11, del 5 al 6. Esto contrario a Pablo y a Silas, que estando ellos presos, se gozaban cantando alabanzas porque eran libres en sus mentes. Hechos 16:25. Nos vamos a la siguiente, que es la mente que discierne. ¿Qué necesitamos discernir? Con la ayuda del Espíritu Santo debemos discernir las tres voces: la de Dios, la nuestra y la del enemigo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, Dios permitió que algunas regiones por donde pasaría el pueblo de Israel tenían que ser conquistadas. ¿Para qué era esto? Para enseñarles el arte de la guerra. Jueces 3, 1 y 2. Hay pensamientos que Dios no permite que venzamos todavía, porque nos está enseñando a batallar contra ellos con las armas espirituales que Él nos ha provisto. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Ahora veremos unos ejemplos de una mente no renovada. Si va usted ahí en su manual, podemos encontrar en el inciso A que menciona el deseo de fama de Saúl. Saúl quería alcanzar fama ante el pueblo de Israel sin importarle hacer aquello que a Dios le desagradaba. Primer libro de Samuel 15:30. También le tenía envidia a David y lo quería matar porque el pueblo amaba más a David que a él. Primer libro de Samuel 18:11 y 18:25. Inciso B, la codicia de Acán. Acán codició el dinero y los bienes materiales de Jericó. Y no se contaminó solo él, también alcanzó a su familia y los llevó a la destrucción. Josué 7, del 20 al 26. Inciso C, vemos la incredulidad de Marta. Cuando Jesús visitaba a Marta y a sus hermanos, ella se preocupó y se afanó de lo material. No tomó la mejor parte como su hermana. Y cuando Lázaro murió, no creyó que Jesús podía resucitarlo. Juan 11:21. Inciso D, la mentalidad de esclavitud del pueblo de Israel en el desierto. Aunque Dios ya los había libertado de la esclavitud de Egipto, ellos en sus mentes seguían siendo esclavos. Éxodo 16:3. Ahora nos vamos a una mente renovada. Ya vimos las mentes no renovadas, pero ahora vienen las mentes renovadas. Una mente renovada es la mente de Caleb. Ahí usted puede encontrar que dice la confianza de Caleb. Caleb tenía
su mente renovada. Aunque había gigantes en la tierra de la promesa, él sabía que Dios era más poderoso que ellos. Números 13:30. Él poseyó la tierra prometida, por consiguiente, la vida en abundancia. Números 14:24. Inciso B, de una mente renovada encontramos la perseverancia del apóstol Pablo. Pablo moría sus deseos todos los días porque tenía su mente puesta en la meta. Peleó la batalla, corrió la carrera, guardó la fe, renovó su mente y eso le permitió disfrutar de una vida victoriosa sobre la tierra. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:30, Filipenses 3, del 13 al 14 y 2 Timoteo 4, del 6 al 7. Inciso C, la valentía de David. David se enfrentó al gigante sin titubear. Su mente había sido renovada y fue vencedor. Y así vivió el resto de sus días. Nada lo amargó y murió siendo reconocido como el dulce cantor de Israel. Segundo libro de Samuel 23:1. Otro que renovó su mente fue Noé. Inciso D, la obediencia de Noé. Noé había renovado su mente cuando Dios le ordenó que hiciera el arca. Obedeció y, contrario a Can, se salvó de morir él y su familia. ¿Dónde encontramos esto? Génesis 7:5. Ahora nos preguntamos nosotros, entonces, viendo estos ejemplos, ¿cómo podemos tener una mente renovada? Una forma, el bautismo en agua. El viejo hombre es sepultado y el nuevo florece. El bautismo en agua es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dado que conciencia significa conocimiento, el bautismo en agua contribuye a la renovación de la mente. Otra forma de cómo renovar nuestra mente es por medio de la oración. La oración es una experiencia sobrenatural que Dios nos permite para dialogar con Él. Y Él nos enseña a ver las cosas como Él las ve. Otra manera de renovar nuestra mente es a través de leer y meditar en la palabra de Dios. De día y de noche debemos meditar en ella y aprendemos a conocer a Dios y su voluntad. Reteniéndola, poniéndola en práctica, eso hará prosperar nuestro camino. Otra forma de renovar nuestra mente es tomando la Santa Cena. La Santa Cena o la Cena del Señor nos abre el entendimiento. Lucas 24, del 16 al 31. Otra forma también es ministrando nuestros pensamientos. A nuestra mente le pueden venir todo tipo de pensamientos, los que podemos discernir cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Para concluir, solo una mente renovada va a entender la voluntad de Dios. Si tomamos la mente de Cristo, llegaremos a ser cristianos victoriosos y agradables a Dios. 1 Corintios 2:16. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Es vida abundante. Romanos 8, del 5 al 6. Hemos aprendido que debemos renovar nuestros pensamientos. Y la respuesta la tenemos orando, bautizándonos en agua, meditando en la palabra, tomando la Santa Cena, dentro de otros puntos. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude por medio del Espíritu Santo a renovar nuestros pensamientos. Señor, te damos gracias porque hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a renovar nuestros pensamientos. Necesitamos de ti para ver las cosas como tú las ves. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.